Hermanos, hace 50 días tuvimos la conmemoración de Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, por lo cual estoy muy agradecido. Primero porque el Padre nos da todavía esa oportunidad de reunirnos, de congregarnos a pesar de la situación que estamos atravesando. Y por eso dejó para sus escogidos y para los que quieren seguir su Torah, su palabra, las conmemoraciones. Las conmemoraciones son la excusa perfecta para poder nosotros reunirnos a pesar de que tenemos diferentes tipos de situación. Un ejemplo de ellos son los hermanos de Carayao. La mayoría de ellos viven a distancias bien lejanas. Entonces es difícil para ellos reunirse cada semana. Solamente en grupos pequeños se reúnen cada semana. Pero en las fiestas ellos sí salen como hacían los israelitas de diferentes regiones y vienen y se congregan ahí en Nicolás Bo, y ahí se conmemoran Pesaj, Shavuot, y pueden reunirse y pueden verse y pueden compartir, que es lo más importante. Pueden estar alegres, pueden saludarse, y que es lo que el Padre nos permite. Y eso es lo que dio al pueblo hebreo, al pueblo israelita, la fortaleza y la capacidad de continuar a pesar de todas las dificultades que han tenido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que para las conmemoraciones, y esto voy a hablar ya para nosotros en lo personal, para las conmemoraciones hay que tener primeramente un corazón de preparación. Las conmemoraciones no son que tienen que llegar nomás ese día y uno tiene que estar, hoy es conmemoración. Por eso, inclusive para Shavuot, ¿qué se hacía en Shavuot durante estos 50 días? A ver si alguien sabe. ¿Qué se estuvo haciendo en estos días antes de Shavuot? ¿Qué se hacía? ¿Quién sabe? Fuerte. Se estaba contando, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué pasa si vos perdés la cuenta? ¿Dónde estamos? ¿Qué día es? ¿Qué fecha es? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Cuándo es? ¿Cómo será? No tengo preparado, no tengo tiempo, no tengo plata. Todo eso va a llegar cuando vos no estás preparado. Y eso uno podría decir, pero qué pesado el pastor para hablar de estas cosas. Pero en la Biblia habla así. Justamente antes de entrar estaba viendo algunos textos que voy a compartir y de casualidad no me salió las imprudentes y las prudentes. Había 10 muchachas preparándose para una boda. Esto también se considera como una boda, por donde el Todopoderoso se comprometió con su pueblo. Pero dice que sale, yo le cuento así a modo de chisme porque así se entiende mejor, ¿no? Dice que había 5 de ellas que no se habían preparado lo suficiente. Se prepararon parcialmente. ¿Qué quiere decir? Se prepararon con lo que en ese momento tenían. Eso es lo que tenemos. Pero para lo que venga después, vamos a ver qué pasa. El famoso, a ver cómo acontecen los días. Entonces llegó el momento de la boda. ¿Y qué ocurrió? Que no tenían para poder participar de ese evento, de esa boda. Quedaron en ese caso dice sin aceite. Nosotros podríamos decirle ahora sin dinero, sin plata, sin todo lo que pueda hacer, sin tiempo, todo. Porque antes sus corazones no estaban pendientes de lo que iba a venir, sino estaban a la expectativa. Entonces, en una parte de la escritura, nuestro maestro Yeshua habló, ¿no? Cuando los discípulos le preguntaban cómo va a ser los últimos tiempos, cómo va a ser, cómo nos vamos a preparar, qué tenemos que hacer.
Y él hablaba de que va a haber rumores, va a haber guerras, va a haber amenazas, estos, aquellos, muchísimas cosas les habló. Pero entre todo eso le dijo una palabra que siempre yo recalco. El que persevere hasta el fin, él va a estar dentro de la promesa. Esa es la palabra que yo pongo, ¿no? Será salvo, dice, ¿no? Pero en realidad es que va a ser parte de la promesa. ¿Qué significa perseverar? Está avanzando, está caminando, no está dando un paso hacia atrás. Hermanos, yo me doy cuenta que la presión, el sistema, el mundo, muchas veces te empuja a irte hacia atrás, a querer retroceder. El Todopoderoso nos dio a nosotros la posibilidad de conocer su palabra, de entender su palabra y de ir hacia adelante, hacia el frente, más allá de lo que estábamos muchas veces acostumbrados. Pero cuando somos atrapados nuevamente por un sistema que está ahí al acecho, queremos ir hacia atrás. Y está ese grupo que está siendo arrastrado, que está así, tipo yéndose así y agarrándose de otro para arrastrarle también. Entonces algunas veces te toca hacer algo difícil, o si no tenés la suficiente fuerza para traerle otra vez acá, tenés que desprenderle la mano. No sé si me entienden, ¿no? Si no tenés la suficiente fuerza, si es demasiado, si te está llevando, ¿qué vas a hacer? Tengo que desprenderme. Y eso muchas veces duele. Pero todas las cosas que le estoy hablando, la Biblia está explicando. Cuando los israelitas salieron de Egipto, tenían un objetivo: llegar a la tierra prometida. Ya antes de los 50 días, en Shavuot, ellos ya tuvieron problemas, porque ya no tenían agua, no tenían mucha hambre, y se empezaron a quejar. Y lo primero que empezaron a decir es: vamos a levantar un líder, ¿y qué vamos a hacer? Regresar a Egipto. Lo primero que hacían. Esto que estamos haciendo es una locura, de salir de donde durante muchos años hemos vivido, de las costumbres que hemos tenido. Tenemos que regresar otra vez a donde teníamos nuestra comodidad. Entonces empezaron a tener conflicto entre ellos, problemas, y finalmente algunos quedaron ahí acabados. ¿Qué se entiende con regresar a Egipto? Regresar a Egipto se entiende con retroceder. En vez de que vos avance, prosperes, vayas siendo una nación libre, una nación próspera, vas a seguir siendo un pueblo esclavizado, un pueblo sujeto a un sistema que no es el que el Todopoderoso quiere para tu vida o nuestra vida. Eso es muy importante entender. Amén. Bueno, gracias al Todopoderoso por darnos este momento, esta conmemoración. Bueno, vamos a hoy empezar estudiando este tema de Shavuot, empezando por un texto bien conocido en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, que es Hechos, capítulo 1. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nosotros, cuando estudiamos la Escritura, tenemos un objetivo y un propósito: comprender qué es lo que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, estaban experimentando los apóstoles, los hombres que seguían el camino de Yeshua. ¿Qué cosa estaba aconteciendo? En la cristiandad tradicional aparecieron un montón de ideas, un montón de filosofía, muchas veces combinada con creencias o pensamientos de aquella época. Filosofías griegas, romanas, y fueron cambiando, ¿no?, su mentalidad, su objetivo. Entonces, tal vez muchos de los textos que hoy nosotros leemos tengan esa esencia, ¿no? Parece que cuando vos lees esto, vos estás leyendo filosofía o cultura griega o pensamiento tradicional de aquella época. Pero cuando puedo analizar desde la perspectiva de la Torah y la perspectiva de la creencia de nuestros profetas y el mensaje que ellos querían llevar, entonces podés encontrar el mensaje correcto.
Hoy en día es un poco complicado porque lo que nosotros tenemos son solo textos. No tenemos a alguien que nos esté explicando directamente qué pasó aquella vez. Bueno, este primer texto habla así, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo voy a, no sé, dice, todos se reunían y estaban, esto sale en 1.14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Hacían el conteo del Homer junto con María, la madre de Yeshua, varias mujeres más y los hermanos de Yeshua. Esto está en Hechos 1.14. El objetivo que ellos estaban haciendo en ese tiempo, esperando este día. Estaban también haciendo el conteo. Tal vez uno no puede analizar de esa, como le estoy diciendo, de la perspectiva de la Escritura, parece que nos está diciendo así. Pero si vos conocés cuál era la vivencia de los israelitas, cuál era la preparación que ellos tenían, qué es lo que ellos esperaban en estas fechas, vas a poder comprender. ¿Por qué la cristiandad tradicional no? Porque se le fue borrando a medida que pasó el tiempo. Y eso también pasa en estos días. Entonces, Hechos 1.14 habla así. Ahora, Levítico 23.15 es el texto en la Torá que está hablando sobre este acontecimiento. Dice, a partir del día que sigue al día de descanso, que en la traducción antigua está Shabbat, ¿no? Día de reposo, Shabbat. El día que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Y ya nosotros hicimos en otras ocasiones bastantes explicaciones sobre ese tema, ¿no? del conteo. Y si haríamos otra vez ahora, estaríamos repitiendo y tengo otra cosa que quiero compartir. Así que si quieren saber cómo es esto del conteo, por qué algunos hermanos ya conmemoraron el jueves a la noche, qué pasó, entonces pueden ir a Palabra Vida Eterna, propaganda, ¿no? Y entrar ahí en fiestas bíblicas y buscar todas las fiestas de Shavuot. Y las últimas fiestas estuvimos hablando sobre ese tema, tocando por qué, cómo fue que cambió la tradición, cómo fue que creían antes, dónde fue que empezaron a creer que era esta fecha. Una cosa certera sí tenemos, que hace poco alguien me preguntó, porque hay muchos hermanos ahora que se quedaron sorprendidos en esta conmemoración, porque ellos observaron, muchos nuevos, ¿no? Que hay otros grupos que ya conmemoraron el día jueves, ¿no? Y que les decían, pero nosotros estamos haciendo el conteo y vamos a tener el domingo, el sábado a la noche. No, eso está mal, eso es herejía, eso es falso. Y entonces se sentían mal. Yo, por ejemplo, les digo, no, si ellos creen que está conmemorar bien el jueves, bueno, no hay problema. Al final están sirviendo al Eterno, al Todopoderoso. Las fechas jamás van a ser 100% exactas, ni aunque quieran. Nuestro objetivo, primero objetivo es esto que está ocurriendo, reunirnos. Estar todos juntos en armonía, compartir frutas, gaseosa, cantar música, saludarnos. Ese es el primer objetivo. Y ya hemos cumplido. Así que ya estamos contentos. Segundo objetivo es aprender lo que podamos y hasta donde nos alcance la Escritura, hasta donde nuestra capacidad nos dé. No somos sabelo todo ni entenderlo todo. Y que esa Escritura por lo menos nos ayude a ser un poquito más espiritual hacia el Padre y ser mejor persona. Y estar más cerca del Padre. No ser teólogo, ni entendedor, ni descubridor de nuevas cosas. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos para tener en cuenta este punto es que todas las conmemoraciones, todas las fiestas tienen fecha. Están marcados por una fecha. El 15, el 1, el 10, pero la conmemoración, la fiesta de Shavuot y de Bikurim no están marcados por ninguna fecha. No hay. No dice el 16, ni tampoco dice el 6 del mes de, ahora estamos en el mes tercero, ¿no? Mes tercero, o mes de Sivan. No hay, o hay. Si hay, por ahí me envían y yo me retracto. Pero hasta ahora no hay. No hay un texto donde te diga el 6 de el tercer mes
va a ser Shavuot. O el 16 de Abid va a ser Bikurim. No hay. Por lo tanto, solamente tenemos día de reposo. Y día de reposo entendemos por el séptimo día de la semana. Bueno, aclarado este punto, continuamos. Entonces acá en Levítico 23 dice, a partir del día que sigue, al día siguiente descanso, el día que lleves el manojo de grano para que seas levantado como una ofrenda especial, contarás 7 Shavuot, 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Eterno una ofrenda de grano nuevo, o sea, esta. Voy a hacer tipo un ejemplo. Vamos a suponer que este que tiene todo florcita es la cebada. Este manojo yo empecé a presentar al día siguiente después de un Shabbat de Pesach. Al día siguiente viene Pesach, viene un Shabbat y después de ese Shabbat yo presenté mi primer manojo de cebada. Y a partir de ese momento empecé a contar 50 días. No el día 16 de Abid, porque aquí no me dice así. Y aunque sea así, aquí no me dice así. Simplemente no. Ponle que sea así. Pero aquí no me dice así. Como yo quiero por lo menos hacer, soy caprichoso y quiero hacer como dice en la Biblia, voy a hacer como dice en la Biblia. No voy a hacerlo el 16, voy a hacer el día siguiente de Shabbat. Bueno, entonces traje mi manojo de cebada. Cada Shabbat estuve trayendo a la tardecita mi manojo de cebada. Por eso estuvimos contando. Estuvimos contando los días y también estuvimos contando las semanas. Siempre para diferenciar a los que estuvieron pendientes, cada semana poníamos un video. No sé si un video, para que se den cuenta que es una semana. Y los demás días poníamos una fotito, ¿no? Día 1, día 2, día 3, así. Entonces cada video, hicimos 7 videos. El último video fue un video bien chistoso, una mujer cantando ahí. Hoy es el día, y le pusimos el 49. Esto es muy lindo, ¿no? Para poder conmemorar. Entonces, ¿qué trajimos nosotros? Nuestros 7 manojos de cebada. Esto lo trajimos hasta el sábado, o sea, ayer fue el sábado, a la tardecita. Hasta ese día trajimos, no fue hasta el sábado, hasta el viernes a la tardecita, ahí ya terminó. Y después, el sábado a la tardecita, yo ya preparé, ayer, ¿no? Mi manojo de trigo. Porque el sábado a la tardecita ya empezó el día 50. Entonces ya no traje más cebada, porque a partir de ese momento, ¿cómo se dice? El trigal, los trigales estaban bien amarillos. Estuve viendo que en Israel suelen conmemorar esta festividad en medio de los trigales, ¿no? Así limpian un pedazo donde está el trigal y ahí montan un escenario y hacen fiesta, bailes, canto, para conmemorar en medio de ¿cómo se dice? Una alfombra amarilla, muy lindo, que representa al pueblo que está cambiando de alimento, de nivel también. A partir de ahora, su nivel está superándose. Ustedes eran esclavos que salieron de Egipto y que tenían una mentalidad de esclavos, pero a partir de ahora van a tener una mentalidad de nobles, porque el trigo es un alimento de la nobleza, de la gente preparada. ¿Me captaron hasta acá, no? Entonces, esto es lo que hacían ellos en ese momento. Ahora, Hechos 20:16, algunos textos que mencionan sobre esta festividad. Estamos todavía en la nota, ¿no? Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés o de Shavuot. Entonces, en aquella época ellos estaban aguardando y esperando, y si es posible, querían participar. Ahora, ¿qué sería lo que le impediría a Pablo no participar de Pentecostés? Nada más y nada menos que no llegar a tiempo después de una semejante navegada. ¿Qué sería lo que a nosotros nos impediría no participar de una conmemoración de Pentecostés? Y ahí cada uno piensa, ¿no? ¿Qué sería en mi caso? ¿Qué fue? Bueno, entonces, para ellos era muy importante este acontecimiento, porque en el pasado lo que ellos recordaban
era que el pueblo se reunió a la, ¿cómo se dice? A la falda del monte Sinaí. Y Huepe, acá he visto que había una cooperativa que se llama Cooperativa Cerro Huepe, ¿sí? Cerro Huepe, debajo del cerro, ¿no? O en la explanada del cerro. Bueno, en ese lugar, en ese sitio, se congregó el pueblo hebreo para recibir la instrucción del Todopoderoso. A partir de ahora ustedes no van a más ser un pueblo que recibía instrucciones de esclavos, para ser esclavos. Y van a servir, y van a hacer, y van a trabajar hasta morir. No, a partir de ahora ustedes van a ser, aunque muchos dicen que la ley es esclavitud, en realidad la ley puede ser, la palabra ley que dan muchas personas puede ser que te esclavice. Pero lo que el Todopoderoso hizo aquella vez fue instruir. Las personas instruidas son más libres, pueden hacer las cosas con mejor cordura. Las personas esclavizadas no. El Todopoderoso en aquella vez les dio a ellos esa libertad. Y eso era lo que ellos estaban esperando y conmemorando, incluyendo el apóstol Pablo. Bueno, volviendo a Hechos capítulo 2. Volviendo a Hechos capítulo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, este acontecimiento, que es muy visto en videos, en fotos, de que viene en fuego, y yo siempre hablo cuando comparto en diferentes lugares, porque tenemos diferentes posturas y diferentes maneras de ver y de creer, y yo estoy en estos días respetando cada experiencia personal. Si una persona tuvo una experiencia personal sincera, donde realmente experimentó, no sé, ¿cómo le llaman? ¿No? Un fuego, un escalofrío, o una sensación de libertad, que haya sido parte de lo que sea, de su emoción, de su, que no sé, de su ácido en el estómago, o sea, algo, pero haya sentido algo y haya visto que eso le mejoró la vida, le cambió como persona, le hizo ser más amable con los demás. Entonces, ¿cómo yo puedo eso menospreciar? ¿Cómo puedo eso criticar? No, payasada lo que decís, no, macaná, broreimia. No puedo. ¿Me entienden, no? Si realmente una persona ha experimentado orando, clamando, y a eso que ha experimentado le quiere llamar, ¿cómo se dice? Llenura del Rúa o llenura del Espíritu, yo no puedo menospreciar esa experiencia. Si eso le ha causado beneficio a su vida. ¿Me entienden, no? Hasta acá. Pero ¿qué ocurre? Que la religiosidad ha exagerado tanto en estas experiencias, en estos hechos, que lo ha calificado como característica de espiritualidad y de mejor persona. Que la persona que ha experimentado esto o que siente esto, dentro en el fondo de su corazón, aunque no dice, porque no va a decir, pero dentro en el fondo de su corazón, cree y siente que es mejor persona que otro. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas iglesias. Vos ya tuviste ya en un Espíritu Santo, ya sentiste el fuego. No, entonces está lejos, mi hermano, de ser un ungido del Todopoderoso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo esa experiencia, disculpen, pobrecito, entonces estoy lejos de ser súper espiritual. Porque siempre hablo así nomás, con este estilo. No tengo ese poder el poder del fuego, no me sale. No me sale. Pero estoy aclarando este punto. Si usted ha esa experiencia, entonces acá aparece algo así. Aparece que ellos están, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, como de fuego. Entonces, ¿cómo es una lengua de fuego? No sé, como los dragones, ¿no? Los dragones lo que sacan fuego. No hay otra explicación. Entonces sería una expresión de algo que ellos no podían explicar y que le daban un sentimiento. Nosotros fuego sentimos cuando comemos cosas picantes, ¿no? Y ahí pica, ¿no?
agua, 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 así sentimos. Sería algo así, ¿no? Algo que estaban sintiendo fuerte. Pero no podemos dimensionar qué era. Pero era algo, y bueno, vamos a respetar sus sentimientos. Dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Ruach HaKodesh. Llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Acá hubo cosas impresionantes. Empezaron a hablar lenguas. Ahora, el tema es si empezaron a hablar balbuceadas o empezaron a hablar cosas con entendimiento. Ese es el tema. Y están los debates. Desde mi perspectiva, decía algunos, hablaban cosas que no se entendían nada. Pero otra perspectiva, hablaban cosas que se podía comprender. Y también hay que entender por qué ocurrió esto. ¿Qué tiene que ver esto con Shavuot? O con Pentecostés, o con la entrega de la Torá. ¿En qué le beneficia eso a los que están ahí sentados o parados o esperando que estas cosas aparezcan? ¿Qué es lo que ellos ganan? Y ahí tenemos que entender qué es lo que ocurrió en el pasado. Y por eso vamos a leer todo este capítulo, no vamos a irnos de este capítulo hasta leer todo. Ahora, nota 4, está la nota 4, sí. Dice, Hechos 1:6, ¿no? Sí. Así que mientras los apóstoles estaban con Yeshua, les preguntaron con insistencia, Adón, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no le corresponde saberlo. Pero miren el 8. Acá, el tema de los apóstoles, ¿cuál era con Yeshua? La restauración de Israel. Ya llegó el tiempo de todo lo que los profetas han hablado, todo lo que aprendemos de Isaías, Jeremías, todo. Miren, esos tiempos el Padre sabe su momento. Pero en el caso de ustedes, dice ahí, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh descienda sobre ustedes. O sea, lo que está aconteciendo en Hechos capítulo 2. Eso es, ¿no? Yeshua le está diciendo, ustedes van a tener un poder. Poder es fuerza, algo, una capacidad más que otras personas. Dice, sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pacaraí, por ejemplo. Así, hasta ahí van a llevar a hablar. ¿Verdad? Entonces, si nosotros nos enfocamos con este texto de Yeshua, vamos a poder entender qué es lo que está ocurriendo ahí en Pentecostés. Ahí no es simplemente que están sintiendo una emoción ni algo, aunque pueden haber sentido eso, pero todo eso tenía un objetivo y un propósito, y si vos descuidás ese objetivo y ese propósito, entonces todos esos sentimientos y todo ese fuego, todo lo que pasó ahí, no funciona, no sirve. ¿Me captan, no? No sirve. Ahí lo que importa, ¿con qué objetivo? El objetivo era que el mensaje de la restauración traído por Yeshua y que estaba dentro de la Torá, porque Yeshua hablaba la Torá, se ha distribuido desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así está escrito aquí. Bueno, entonces, ese poder incluye poder expresarse a las personas. Poder hacer que te entiendan, tal vez en el lenguaje que a ellos les es más fácil. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, desde donde va a empezar a salir este mensaje de restauración, judíos, varones piadosos, de todas naciones bajo el cielo. O sea, el judío no es solamente judío de Judea. El judío es judío de todos los otros países.
Es judío. ¿Por qué es judío? Porque viene y acepta la creencia, la fe en el creador de todo que está en Israel. Y dice de toda la nación abajo del cielo. Entonces, ¿en qué idioma hablan los judíos? En hebreo. Ustedes sabían que el hebreo era un lenguaje que se usaba muy reducidamente en Israel en aquellos tiempos. No solamente, no se usaba así popularmente. Era un lenguaje, ¿cómo se puede decir? Limitado, que era de uso exclusivo para los acontecimientos religiosos, para cuando se hacían reuniones en la sinagoga o en el templo. Quiere decir que cualquier persona no hablaba hebreo. ¿Me están captando? Cualquier persona. No era común el hebreo. ¿Cuál era común? El idioma común en aquella época, ¿cuál era? Arameo, griego, latín y otros. Ese era el común. Entonces, por lo tanto, por más que ellos son judíos, puede ser que entiendan algunas frases, así como nosotros entendemos, ¿no? Algunas frases en el hebreo, Baruch Hashem Adonai Eloheinu, así entendemos, ¿no? Así, ¿no? Shabbat Shalom, así, algunas cositas, ¿no? En aquella época los que vivían todo el tiempo en otras regiones donde hablaban tal vez griego o arameo o no sé qué otro idioma hablaban en esa época, de repente llegan a Jerusalén y no van a poder hablar 100% el hebreo. Y el mensaje que el Todopoderoso está queriendo que ellos reciban tenía que ser de una manera que ellos puedan captar, recibirla. Ese era el objetivo. ¿Me están captando? Por lo tanto, tenía que haber un poder especial en ello. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces empezaban los apóstoles con este extraño fenómeno que aconteció con ellos, a hablarles en sus lenguas. ¿Y cuál era su lengua? ¿Y quién le dice que estaban acá? Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, y miren este punto como ellos captan. No son galileos todos estos que hablan. ¿Y por qué se enfatizan en decir no son galileos? Porque los galileos eran gente de provincia que generalmente no estaban muy preparados para poder hablar diferentes idiomas. Porque como en esta época y en aquella época, para poder hablar varios idiomas, vos tenías que ser una persona bastante preparada, como lo era, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pero no todas las personas tenían esa capacidad. Entonces ellos les sorprende, miren, estas personas son galileos, son de provincia, son del campo. ¿Cómo es que pueden tener este talento de poder expresarse en nuestra lengua? Algo raro pasó acá. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Y acá salen las regiones de donde estaban. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Quiero mostrar un mapa para que podamos distinguir de dónde eran todas estas personas, cómo se estaba cumpliendo el objetivo, ¿no? A ver, si tiene el mapa. ¿Quiénes estaban en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés? Partos 1. Allá está, Partía se llamaba el lugar. Bien hacia el oriente, ¿no? Más o menos ya eran casi iraníes por ahí, ¿no? Imagínense, desde ahí venían. Después, medos, ahí está el 2, que son descendientes del gran imperio Meda, ¿no? Después estaban elamitas, está el número 3 también de un imperio llamado Elam, también tribu de aquella época antigua. Después estamos con de Mesopotamia, el 4. Todas esas regiones eran antes habitadas por imperio babilónico, medo-persa, imperios de aquella época. Después tenemos a Judea, es el 5, ahí en Judea.
Capadocia, ese es el 6. ¿Dónde está Capadocia? Ya me perdí. ¿Dónde está Capadocia? Ponto. El 6. Ahí está, Capadocia. Está más o menos ya en región griega, ¿no? Capadocia. Entonces, para que ustedes sepan, miren, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran? Después, el otro, Asia, Frigia, el 9. El 9 ya está Frigia, son ya regiones de Grecia, ¿no? Panfilia, también ahí está el 10. Egipto, allá está Egipto, el 11, número 11. África, Cirene, allá está cerca del 12, ¿no? 12, allá está África, Cirene, Libia, ¿no? Creta, es una isla, ¿no? 14. Y Arabia, allá abajo, 15. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que estaba ocurriendo entonces en este momento? El Todopoderoso estaba rescatando a sus ovejas que se habían perdido. Esto era el cumplimiento de varias profecías. Entonces las maravillas que ellos estaban hablando era el cumplimiento de estas profecías. Que su pueblo dispersado entre las naciones, un día a través de su rúa, de su espíritu, van a volver a restaurarse, a llegar y a escuchar la voz del Eterno. Como en el monte Sinaí fue escuchado. Todo el pueblo salió ya de Egipto, salió de la esclavitud, rumbo a la tierra prometida y escucharon la voz del Eterno. Entonces, para que podamos entender ese punto. Bueno, estamos en el versículo 11, ¿no? Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, llenos de mosto. Esto es lo que muchas personas creían. O sea, cuando mosto significaba como bebida, ¿no? Bebida alcohólica. Porque como cuando vos no puedes comprender el mensaje del Padre, cuando vos no puedes comprender la obra del Padre en tu vida, vos le tratás de borracho, de loco o de necio a esa persona, ¿no? Esto generalmente ocurre. Ahora, veamos lo que Pedro le dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los habitantes en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Arranca Pedro, después de haber sido ungido por el Ruach HaKodesh, ¿haciendo qué cosa? Manifestando las promesas. Entonces, si ustedes han sentido que el Rúa descendió, que yo siento que el Rúa cayó sobre mí, descendió sobre mí, me ungió, entonces, ¿qué es lo que va a salir de ustedes? Maldiciones, enojo, murmuraciones, quejas contra las personas. No, va a salir la palabra, las profecías, va a salir mensajes de restauración. Eso va a salir. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi rúa y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Adón, grande y manifiesto. Y todo aquel que se haga uno, eso significa invocar, que se conecte. Todo aquel que empiece a juntarse en el nombre del Eterno, será salvo, saldrá de este sistema. Eso es lo que Pedro está queriendo enseñar. Eso es lo que ocurría en aquel tiempo. ¿Qué pasó con los israelitas que quedaron en el desierto? ¿Qué ellos no pudieron hacer? No pudieron unirse con el pueblo elegido. No pudieron unirse con la voluntad del Padre y querían regresar a Egipto. Varones israelitas, oí estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros, con las maravillas y prodigios, señales que Elohim hizo, vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Elohim levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, Pedro le está diciendo que estas promesas vinieron y fueron declaradas por Yeshua, aprobadas por Yeshua y probadas por Yeshua a través de señales. ¿Y qué pasó con Yeshua? Y le mataron. Ustedes le mataron eso. O sea, ¿en qué sentido ustedes le mataron? Que ustedes le entregaron a Pilatos, ¿no? Aquella vez. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este texto, David habla desde su experiencia, que él en su tal vez oración o en su reflexión sentía que estaba viendo al Eterno y a su ungido. Y con esto yo quiero aclarar una cosa, no significa que ese Yeshua que vino y habitó ahí, haya estado ahí sentado con el ungido, con el Todopoderoso. No es que eso vio David, no es que Yeshua ya estaba ahí sentado y después vino, se convirtió en bebé y después nació y se hizo otra vez hombre, ¿no? Yeshua vino, o sea, Yeshua nació en este mundo, fue hombre en este mundo y ejecutó su misión en este mundo y fue elegido por el Eterno para ser el Mesías, el ungido, el representante de Israel, por sus méritos, no por haber nacido. Si nosotros le adoramos a Yeshua por haber nacido, entonces somos como la religión tradicional que adora su nacimiento, que celebra su nacimiento y que honra su nacimiento. Nosotros, ¿por qué le adoramos y le seguimos y creemos en Yeshua? Por sus méritos, por sus acciones y porque sus acciones nos hacen parte de las promesas del Todopoderoso. Amén. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, está teniendo en ese momento don de profeta, y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al ungido para que se sentase en su trono. Esto aparece en el libro de Samuel. Cuando un día David logra lo que muchos no habían logrado, restaurar Jerusalén para ser el lugar donde adoren al Elohim Todopoderoso, establecer un lugar para edificar un templo para adorar al Todopoderoso y restaurar y reunificar a las 12 tribus de Israel, el Eterno, a través de su profeta Natán, le da un mensaje: de tu descendencia va a salir quien va a reinar perpetuamente a mi reino. Va a salir el ungido. Le da esa promesa y él se siente contento. Entonces, Pedro está entendiendo algo. David hablaba de que no iba a permanecer mucho tiempo en el sepulcro. Pero Pedro está entendiendo, este es el entendimiento de Pedro, que yo le voy a hacer entender otra vez a usted lo que Pedro entendió. Lo que yo entiendo que Pedro entendió que David, en forma profética o en forma visionaria, estaba viendo a uno de sus descendientes cumplir esto que él está diciendo, de que no iba a haber su cuerpo corrupción. Eso Pedro está entendiendo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que Pedro estaba entendiendo. Y Pedro era ya alguien que estaba en ese momento lleno de Rúa, lleno del Espíritu. Eso es lo que hace cuando vos estás lleno del Espíritu. Bueno, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Elohim,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, ¿quién está confirmando, de acuerdo a este relato de Hechos capítulo 2, que Yeshua resucitó? El apóstol Pedro. Nosotros estamos escuchando a través de este escrito del libro de Hechos un testimonio de alguien que vivió, caminó y probablemente hasta murió por esa declaración. ¿Cuál declaración? ¿Cuál declaración? ¿Cuál? Que Jesús resucitó. No era fácil decir eso. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Que un hombre se murió, estuvo 3 días en la tumba y después se levantó. Pero, bueno, eso es lo que Pedro está testificando acá, contándole, en el día de Pentecostés. ¿Por qué se le ocurrió ese día contar estas cosas? Porque quería que el pueblo empiece a cambiar sus corazones. Bueno, así que exaltado por la diestra del Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Rúa Hakodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, Pedro está entendiendo. Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro está hablando de estas cosas? Cuando vio que un grupo, en vez de entender que esto era parte de una profecía, empezó a burlarse. Entonces, imagínense, ¿quién era Pedro antes? Un pescador tímido, no era preparado para hablar, pero ahora entendemos que dice, se llenó, dice, del Rúa. Y cuando vos te llenas del Rúa, empezás a hablar tontería o empezás a hablar, por lo menos, lo que las escrituras dicen. Yo lo que estoy notando es que Pedro está sacando varios textos. Está realmente hablando lo que la palabra comenta. Dice 34, ¿no? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor o el Adón a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y acá Pedro cuenta lo que dijo David, que diferencia a un todopoderoso de un ungido. Hay un todopoderoso y hay un ungido. Y ese ungido, proféticamente, el todopoderoso a través de Natán le dijo que iba a salir de su linaje, de su descendencia. ¿Así le dijo o no? Si no, no sería una promesa. No sé si me están captando. O no me están captando. Pedro también está mencionando acá que el ungido, de acuerdo a la profecía, iba a venir de la descendencia de David. Iba a ser un descendiente de David. Entonces, ¿cómo puede ser esto? David ya le está viendo a su descendencia ahí, su espíritu tal vez está viendo, o esto lo está viendo en profecía. ¿Cómo creen ustedes? O ya literalmente estaba viendo. Y bueno, pueden pensar como quieran, no hay problema, para que yo esté quitándole subsidio. Yo creo que literalmente, yo creo que en profecía no va a cambiar eso, su fe de usted. Así que no se preocupen. Pero mi punto de vista, sí, yo lo voy a decir, desde mi perspectiva era en profecía. No era literalmente. No estaba viendo a un ungido ya ahí sentado. Estaba viendo lo que en algún momento, en alguna parte de la historia, iba a ocurrir. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y ungido. A este Yeshua le puso en ese lugar que proféticamente David había visto en su visión. A este Yeshua, él está ahí ocupando, de acuerdo a la interpretación del apóstol Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el eterno nuestro Elohim
llamar. Entonces ustedes van a ser parte de estas promesas que está en la Escritura. ¿Qué significa arrepentirse? Regresen a la creencia original de nuestros padres, a la fe original de nuestros padres. Vuelvan ahí y sean parte de las promesas. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué sale ahí que hacían? Perseveraban, aprendiendo, conociendo, edificándose. Ese era el objetivo de haber sido lleno del Ruach HaKodesh. Entonces, vos fuiste lleno del Ruach HaKodesh, vos estás lleno del Espíritu. ¿Por qué no perseverar en nada? ¿Por qué al contrario te vas hacia atrás? Te vas lejos de la Escritura, lejos de la palabra, lejos de la doctrina. ¿Qué tipo de rúa lo que descendió sobre vos? Estoy haciendo una comparación general. Nadie acá está siendo individualizado. Ni para nadie va este mensaje. Pero es lo que el Todopoderoso nos quiere hacer entender. Nosotros, si fuimos ungidos por el Rúa del Eterno, entonces nuestra vida tiene que perseverar, avanzar, continuar, a pesar de las situaciones difíciles. En la comunión unos con otros. Una de las características que ¿cómo se puede decir? Nos enseña, nos empuja este sistema es el individualismo. Desde que aparecieron estas tecnologías, ¿no? Nosotros ya somos muy individuales, porque podemos encerrarnos en un lugar y nos conectamos con todo el mundo, ¿no? Con fulano, con mengano. Siempre pensamos, ¿qué es lo que hace ahí fulano solito ahí con su celular? No, está solito. Está reuniéndose con un montón de gente, pero virtualmente. Esa es la verdad. No vaya a pensar que alguien que está encerrado en su pieza con su celular está solito ahí. Ahora, no sabemos con gente positiva o negativa. Eso ya no sabemos. Si estas personas le están dando algo positivo o negativo. O estas cosas que están recibiendo están siendo cosas positivas o negativas. Eso no sabemos. Por eso es importante que uno tenga en cuenta estas cosas. ¿Me entienden, no? ¿Qué es lo que este sistema ha hecho en este tiempo? Separar a las personas. Empezando con las familias, después continuando con los familiares, los amigos, los hermanos. Eso ustedes van a ir experimentando a medida que pase el tiempo. Por eso el Padre nos dejó una forma de evitar eso, el poder reunirnos. Para mí es muy importante la reunión presencial. Si el Padre nos permite reunirnos, vamos a aprovechar. Yo no le puedo obligar al que ya está empapado con este sistema, porque existe esta característica. Yo no me siento bien con otras personas. Ustedes saben que hay personas así que no se sienten cómodos con otras personas, que le incomoda la presencia de otras personas. Entonces es difícil ir contra esa mentalidad, si es que no recibe un baldazo de Espíritu Santo, ¿no? Una superunción, ¿no? Para que entienda que estar encerrado solo no es la voluntad del Padre, que es compartir, que es abrirse, que es lo que el Padre quiere. Es lo que vemos acá que ocurrió después de que ellos fueron investidos por el Rúa. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, esto yo quería compartir hoy, este pequeño mensaje de lo que ocurrió en una fecha de Pentecostés. Por eso, cada vez que nosotros veamos el Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, tenemos que entender que está hablando de la fiesta de Shavuot, la conmemoración para los israelitas de la entrega de la Torá o de la fiesta de las cosechas de trigo. ¿Qué significa el trigo? Alimento para persona noble. A partir de ahora dejaremos de comer alimento para esclavos y vamos a alimentarnos como gente noble. ¿Qué significa?
gente preparada, educada, capacitada. El Padre quiere eso. No es que pensamos que no, lo que pasa es que yo nunca pude ser educado, nunca pude recibir educación y por eso me menosprecian. No. El Padre quiere que seamos instruidos, que seamos preparados, que podamos estar con una mente más abierta para entender lo que va a ocurrir. Y todo eso está en los estudios de la Torah. Amén. Se abren las puertas y con esto se cierra lo que ocurrió en Pesaj. Nuestra salida de la esclavitud se cierra con nuestra inscripción a la universidad espiritual del Todopoderoso. A partir de ahora somos, ¿cómo se dice? Matriculados. Ya no somos simplemente, ¿cómo se dice antes de ser matriculado? Primaria, ni kinder, somos matriculados para la Universidad Superior del Eterno, preparados para ser siervos del Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir este estudio, esta palabra. El Padre nos permitió ser, ¿cómo se dice? Nómadas. Estamos moviéndonos de aquí, de allá, pero eso no nos quita la fuerza, porque eso le daba fuerza al pueblo hebreo, el poder tener objetivo. Entonces nosotros también con ese objetivo vamos a continuar hasta la siguiente festividad. Amén. Que el Todopoderoso siga dándonos su gracia y su misericordia. Bueno, hoy hasta aquí vamos a conmemorar. Un fuerte aplauso. Hab Shabbat Sameach.